porque la noticia está aquí. A continuación, en Prensa Libre, la entrevista de la semana. Bien, en esta oportunidad estamos con el doctor Mario Ríos Barriento, abogado magíster en salud pública. Buenos días, doctor Barrientos. Tenga usted buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas Aquí, gracias por la aquí entrevista. en, aquí en Prensa Libre nos hemos invitado para conversar un tema de salud. Pensamos que siempre las opiniones que nosotros podamos dar en muchos casos es genérica, pero siempre nos gusta invitar a personas que son especialistas en cada tema, ¿no? Para que nos aclaren los temas. Hay algo por lo cual la gente ha estado comentando en el medio y se debe a la ley, al proyecto de ley, ¿no? 5992 sobre que aprobando ese proyecto de ley, eh, la población estaría obligada a vacunarse contra el COVID, sí o sí. Hay algunos que dicen que debería respetarse la libertad y que debería ser facultativo, pero quisiera que usted como especialista nos explique bien el alcance de esa ley, ¿no? Sí, muy bien. Mire, de lo que se trata en general, el principio de las vacunas es que lo que buscan es proteger frente a enfermedades que puede uno tener. O sea, incluso hay una historia que la vacuna se descubrió, se llama vacuna producto que se encontró un aditivo en las vacas que curaban protegían contra la viruela. O sea, la viruela de la vaca era más atenuada que la viruela humana, que mataba a muchas personas. Entonces esa fue la razón por la cual, sacando la viruela de la vaca, porque las ordeñadoras ordeñaban las vacas y no tenían viruela, o sea, ellas habían sido protegidas con la viruela de la vaca. Y de ahí es que sacaron el principio activo que pudo generar la vacuna, esta dosis que empezaron a ampliarse y se llamó vacuna justamente en honor a que habían sido las vacas las que habían logrado obtener el antídoto frente a la viruela. Las vacunas tienen como objetivo proteger, obviamente prevenir. Hay vacunas que pueden ser de carácter individual, es una protección individual. Por ejemplo, descubre la vacuna contra el cáncer y si uno no te lo podrían poner obligatoriamente porque es una protección individual. Si tú quieres te vacunas contra el cáncer o si no quieres no te vacunas contra el cáncer. Finalmente es un problema individual. Si no te vacunas contra el cáncer y te da el cáncer, va a ser un problema personal que vas a tener que cargar, vas a tener que asumir los costos de esa decisión. Solamente que te tienen que informar qué pasa si no te vacunas. Pero es distinto a casos de epidemias cuya propagación es poblacional. O sea, la posibilidad de que te vacunes o no te vacunes no tiene un impacto solamente en la persona, sino tiene impacto en el entorno. Entonces, por ejemplo, si uno no se vacuna contra determinado tipo de problemas, no se va a afectar personalmente, va a afectar al entorno, al resto de la población. Entonces, cuando está en riesgo el resto de la población, la comunidad, obviamente que la vacuna tiene que ser obligatoria, porque no es una decisión personal, es una decisión que tiene que ver con derechos colectivos. Y acá estamos hablando de derechos de la comunidad. Entonces, por esa razón, en el caso de la vacuna contra el COVID, va a tener que valorar si es que el no vacunarse va a acelerar la propagación. Y entonces, si el vacunarse va a limitar la propagación. Ahora estamos frente a un tema que se está diciendo, por ejemplo, el COVID. Algunos dicen hay la posibilidad de la reinfección. Si hay la posibilidad de la reinfección, entonces es muy importante que la mayor cantidad de población esté protegida para evitar que se propague con la celeridad que podría propagarse si es que toda la población está expuesta. Entonces acá es muy importante en ese sentido que si la vacuna se aprueba como un sentido de obligatoriedad, no se está vulnerando ningún derecho fundamental, se está protegiendo a la comunidad, se está protegiendo a la colectividad, se está protegiendo a la sociedad de poder ser diezmada producto de una epidemia que puede tener impacto en la vida de muchas personas. Entonces no es una decisión que yo tomo con respecto a mi persona, sino estoy tomando decisiones con respecto a otras personas y por lo tanto se sustrae de esa decisión y acá se aplica el principio de la razón del Estado, la razón de la comunidad. Y ese es el sentido en el cual podríamos estar enmarcando esta vacuna contra el COVID. O sea, entonces no es vulnerar derechos individuales, sino proteger
fundamentalmente derechos colectivos. Entonces los derechos individuales están subordinados en este caso al principio de la colectividad. Doctor, pero eso es entendible, es lógico, pero ¿cómo la población se va a sentir segura de que la vacuna que se le va a aplicar no va a tener efectos colaterales? Ya. Entonces, toda vacuna tiene efectos colaterales, toda vacuna. Las más, todas, uno se vacuna contra la tuberculosis, puede tener un efecto colateral. El riesgo debe ser mínimo. O sea, la idea que cuando se aplica una vacuna es porque está debidamente probada su eficacia y su seguridad. Por eso es que se hacen los ensayos clínicos, por eso que hay toda una etapa, hay hasta diversas fases que tiene que sufrir una persona para vacunarse. No puede, o sea, para aprobarse la vacuna, mejor dicho, tiene que sufrir diversas fases. Hay fases de investigación, primero en animales, luego en seres humanos, luego a nivel poblacional. Ahora, por ejemplo, los laboratorios están probando esta vacuna a nivel poblacional, cuál sería el impacto, si hay casos de personas que pueden tener eventos adversos ahora en la fase experimental de la vacuna, entonces la vacuna se bloquea, no se debería seguir avanzando, con el objetivo que la vacuna, el resultado final, que es la vacuna, tenga el máximo de seguridad para todos los que se coloquen la vacuna. Ese es el objetivo. Entonces, esa seguridad debería darse. O sea, por eso es que no es tan fácil hacer una vacuna. Ahí hay un riesgo que podremos estar incurriendo el conjunto de la humanidad por estar apurándonos en conseguir la vacuna contra el COVID. Podríamos de repente estar relajando los criterios de seguridad y eficacia. Y eso es lo que hay que tener cuidado. O sea, hay que pedirle cuentas a la comunidad científica a nivel internacional, que sea muy prolija, muy cuidadosa al momento, y cuando se dice, ya, esta es la vacuna, esa es la vacuna. Esa es la vacuna la que genera menos reacciones adversas, la que genera menos problemas, y por lo tanto su posibilidad y su eficacia son del 99%. O sea, obviamente no va a haber una seguridad al 100%, pero con ese nivel de seguridad debería de ofrecerse. O sea, entonces, ¿qué debemos hacer los ciudadanos? Estar atentos, estar informados, estar pendientes de cómo se están desarrollando estos procesos, y que la comunidad científica nos dé cuentas de que efectivamente estamos frente a un hecho que sí tiene esa eficacia, sí protege. Doctor, en la ley 5992 también se habla de declarar de interés nacional o necesidad pública el tema de la vacuna. Pero esta norma, si no lo han aprobado, ahora creo que lo estaban viendo ayer en el Congreso, esta norma, ¿no cree que debió de aplicarse al empezar la pandemia? Y no solamente en el tema de la vacuna, sino de todos los medicamentos que ayudan a defenderse del COVID, también en el caso del oxígeno, también en el caso de las instituciones de salud pública y también la privada. ¿No cree que esto ya es un poco a destiempo? O sea, lo que pasa, a ver, existen normas en nuestro marco jurídico que permiten que el Ministerio de Salud tome posesión de todos los recursos que hay en la sociedad para atender la salud pública. El artículo 82 de la Ley General de Salud, la 26842, dice muy claramente que el Ministerio de Salud está facultado para hacer uso de los recursos públicos y privados en la lucha contra la pandemia. O sea, está facultado. Entonces, lo que no entendemos, y lo que ha pasado lamentablemente, es que el gobierno no ha querido implementar esa norma. Ya ha dejado, por ejemplo, que los traficantes del oxígeno, la industria farmacéutica, las clínicas, los seguros, se aprovechen de las necesidades de las personas y se enriquezcan a vista y paciencia de todos. Mucha gente ha quedado empobrecida, pero eso es ¿por qué? Por un problema, de mi punto de vista, de cobardía de parte del gobierno central, de no haber asumido el control de la lucha contra la pandemia, de no haber asumido de manera efectiva establecer las reglas de juego para los cuales estaba facultado. O sea, no necesitaba una ley más, necesitaba simplemente aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud, la 26842.
para regular el precio de los medicamentos en las clínicas privadas, no necesitaba ninguna norma más. La Constitución lo faculta, artículo 59 de la Constitución Política, que dice que en el campo de la salud no se puede hablar de libertad absoluta, esa libertad está restringida y por lo tanto podía regularse los precios de los medicamentos, los precios de los tratamientos, el precio al cual ofrecen las clínicas sus procedimientos, no lo quiso hacer el gobierno y permitió todo el tráfico y la especulación que hubo con respecto a medicamentos y con lo cual golpeó más a la población. Entonces ese es un problema ya ideológico que tenemos de un Estado que se niega a defender los derechos de las personas y se ha puesto de espalda. O sea, entonces esta norma en ese sentido no es necesaria, porque para eso ya está facultado el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno no quiere usar las reglas y permite a los poderes económicos a seguir exacerbando sus ganancias a costa de la salud de la gente. Y dígame, en esta semana también salió del MINSA un comunicado sobre 3 productos que supuestamente se han estado aplicando y recién el MINSA reconoce que no producen, digamos, una mejoría completa en las personas del COVID, ¿no? Y después de 5 meses se puede decir que esa medicina no hace los efectos que uno esperaba, ¿no? Desde el punto de vista legal, ¿qué usted opinaría, no? Mira, acá estamos frente a un hecho que es de la comunidad científica internacional. O sea, estos medicamentos no eran recomendados solamente en el país, sino eran recomendados internacionalmente. No en términos de ser probados su eficacia, sino porque las personas que usaban estos medicamentos encontraban algún alivio y por eso le atribuían ese alivio a la hidroxicloroquina, a la ivermectina, a la acitromicina. Le atribuían eso. En el Perú incluso lo elevamos a calidad de protocolo. Hubo una resolución ministerial que aprobó que esos sean los medicamentos con los cuales debemos enfrentar el problema del COVID desde la fase inicial. Muchos lo usaron. Lo que se está encontrando ahora es bastante cuestionable porque están diciendo que si no, en la fase inicial puede tener algún efecto, pero en la fase más avanzada lo que hace es acelerar el curso de la enfermedad y puede complicar más bien a las personas. Acá estamos ante evidencias, frente a un hecho que no conocía la comunidad científica, cómo tratar el COVID. O sea, eso recién hemos ido descubriendo a nivel global, poco a poco, los daños efectivos que puede generar el COVID, cómo puede dañar diversos órganos del cuerpo, no solamente el pulmón, sino puede dañar riñón, corazón, puede dañar una serie de partes, órganos del cuerpo, y que puede generar incluso secuelas graves una vez que pase el COVID las personas. O sea, no es que pasó el virus y ya te recuperas, no es como una gripe. En este caso pasó el virus y el virus dejó una serie de órganos dañados en la persona. Entonces, este desconocimiento por parte de la ciencia, que es un hecho, o sea, estamos frente a un hecho nuevo, una situación con el cual se tiene que investigar, reportar, documentar y ver realmente cuáles pueden ser las respuestas efectivas. Hasta ahorita no tenemos ningún tratamiento frente al COVID. O sea, no tenemos frente al COVID, no estamos tratando, lo que está tratándose son la sintomatología, no se está tratando cómo parar el virus. O sea, esto no es como un proceso infeccioso, que te empieza el proceso infeccioso, te aplica una batería de antibióticos y el antibiótico para el proceso infeccioso. En este caso, con el virus, no hay ningún medicamento que lo pare. El virus sigue avanzando en el cuerpo hasta que cumpla su ciclo y se va. En ese cumplimiento del ciclo deja dañados diversos órganos. Entonces, hay un problema que a mí sí me llama la atención, que ya viendo la Organización Mundial de la Salud aprobado de que esos medicamentos no tienen la eficacia que se decía que tenían y que más bien puede acelerar los daños en el cuerpo, ayer hemos escuchado a la ministra de Salud diciendo, nosotros somos un país soberano, nosotros podemos establecer nuestras propias reglas. Acá estamos frente a la comunidad científica, estamos frente a evidencias científicas. Acá no está en juego la soberanía. Yo quisiera ver a la ministra poniéndose en la misma situación de soberanía frente al Tratado de Libre Comercio, frente a una serie de otras posturas donde requerimos una actitud de verdad valiente de defensa del territorio, de defensa de los recursos. Pero no es en este caso estamos frente a la ciencia. Si la ciencia ha determinado que esos medicamentos no generan mayor provecho y pueden generar más bien perjuicio, lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud es retirar los medicamentos para
para esos efectos. Pueden seguir usando la hidroxicloroquina para los otros procedimientos, pero para los efectos del COVID, en etapa media y avanzada, en la etapa de hospitalización, debería retirarlos. Y eso debería ser la respuesta que debería tener el Ministerio. No puede ponerse acá supuestamente en la lucha de la defensa de la soberanía. Eso es una irresponsabilidad que ha pasado, que está ocasionando el Ministerio de Salud y que creemos que debería de rectificar la ministra. O sea, no se trata en estos momentos de un problema de defensa del territorio. Acá estamos hablando de un hecho científico. Esos medicamentos tienen dificultades en términos de sus usos y lo que corresponde es no seguirlos usando. Bueno, se supone que este virus, en la práctica, como usted refiere, es nuevo, pero eso significaría un poco quitarle responsabilidad al gobierno por las medidas que ha llevado, o mejor dicho, ¿cree que la política del gobierno en el tema de salud ha sido bien llevada en estos meses que tenemos de la pandemia? El que digamos que el virus es nuevo no significa relevarle de responsabilidad, por el contrario. O sea, la forma como hemos enfrentado la pandemia ha sido de la manera más irresponsable que sea posible. Primero, hemos tenido un primer nivel de atención de la salud que debería ser el primer nivel de contención de la epidemia, que prácticamente ha colapsado. No funciona. Los centros puestos de salud no están funcionando, no están atendiendo las necesidades de las personas. Segundo, hemos tomado una estrategia de confinamiento al inicio de la pandemia sin acompañar con recursos para que la gente se mantenga en sus viviendas. ¿Qué ha pasado? Le hemos ofrecido un bono que se le dio 4, 5, 6 meses después de iniciado la cuarentena, cuando ya la gente había salido a las calles, la gente había regresado muchos a sus lugares de origen, como es el caso de los caminantes. Entonces no hemos atendido de manera adecuada, nos hemos refugiado en la capacidad de respuesta de los hospitales, de los médicos y de la UCI. No hemos enfrentado el virus en el territorio, no hemos desarrollado inteligencia sanitaria, no hemos permitido la participación de la población, hemos tenido a la población alejada de la lucha contra el virus y hemos destrozado, producto de 30 años del neoliberalismo en el campo de la salud, hemos destrozado nuestro sistema público. Tenemos un sistema público bastante débil. Ya teníamos un sistema de salud público colapsado. Esto lo que ha hecho es reagudizar el colapso del sistema público. Lo que ha pasado en concreto es que nosotros hemos sido incapaces de atender esta pandemia y eso ha generado que seamos el primer país del mundo en tasa de letalidad, en tasas de contagio por millón. Y eso es una factura que nos han hecho pagar con tantos muertos innecesarios, nos ha hecho pagar este gobierno. O sea, es cierto, la pandemia, por ejemplo, el sistema de salud más eficiente como los europeos, también ha generado muchas muertes, pero acá la cantidad de muertos que tenemos es mayor, producto de un problema de una ineficacia, una ineficiencia y un destrozo de nuestro sistema público de salud y que en la práctica no hemos tenido capacidad de atender. Entonces, muchas personas acá se murieron sin recibir atención contra el COVID, porque no tuvieron la oportunidad de llegar a los hospitales, no tuvieron la oportunidad de siquiera recibir los medicamentos en sus casas, en sus viviendas. O sea, es un problema de organización de la sociedad que los mató, no los mató el COVID necesariamente. Si hubieran tenido la oportunidad de recibir alguna atención, de hacerle seguimiento a su enfermedad, muchos se hubieran podido salvar. Nosotros hemos tenido que dar muchos más muertos que lo que han dado en otros países, producto de nuestra incapacidad y nuestra ineficacia absoluta de nuestro sistema de salud público. Sí, en cuanto, por ejemplo, los que siempre están en primera fila, sé como especialista en salud pública, es, valga la redundancia, el sector salud, los médicos, los enfermeros, en sí todo el personal que está tratando de salvar vidas. ¿Usted cree que en ese sentido el gobierno ha sido o le ha dado los medios suficientes para poder encarar la pandemia? Miren, no, evidentemente que no, o sea, no se preocupó realmente de resolver. Nosotros hace mucho tiempo tenemos recursos para supuestamente fortalecer el primer nivel de atención y no lo hemos fortalecido. Dejamos todo el primer nivel de atención sin equipos de protección. No teníamos una industria sanitaria nacional para poder aprovecharnos de los recursos suficientes para atender esta pandemia. Hemos dependido mucho de los insumos del extranjero,
Tanto es así que en algunos momentos, en pleno proceso de pandemia, muchos de los recursos que nosotros traíamos para el país fueron embargados en Estados Unidos, fueron embargados en otros países, no nos dejaban pasar los recursos, o sea, dependíamos mucho de la importación. ¿Por qué? Porque no teníamos nuestros propios recursos, no teníamos nuestra propia industria sanitaria, no producíamos nosotros nuestros propios respiradores artificiales, no producíamos nuestros equipos, no producíamos nada. ¿Por qué? Porque hemos tenido una política que lo que ha buscado es insertar la economía nuestra solamente con el extractivismo y no hemos generado ninguna industria. Entonces todo eso nos ha hecho pagar factura, por eso es que no se desactivó toda la capacidad de respuesta nuestra, se destejió la organización. Acuérdese usted que cuando enfrentamos el cólera teníamos organización comunal, teníamos puestos de salud, centros de salud, teníamos unidades de rehabilitación oral en las comunidades, teníamos promotoras de salud, teníamos organizaciones sociales activas, teníamos municipios que se compraban el pleito de la salud. Hoy los municipios no han tenido casi nada que ver, o sea, su participación ha sido irrelevante con respecto al tema de la pandemia. Los municipios no han asumido el costo de atender una situación de esta naturaleza, cuando los municipios nosotros lo hemos creado con la finalidad de gobierno del territorio. Entonces el municipio ha dejado desamparado a sus vecinos, a sus ciudadanos frente a la pandemia. Entonces acá se requería una respuesta integral, no solamente una respuesta del sector salud, sino una respuesta de la sociedad. Y lamentablemente como sociedad no hemos tenido la capacidad de articular una sola respuesta para enfrentar de manera unida esa pandemia. Gran parte de nosotros aún estamos refugiados en nuestras viviendas tratando de escondernos del virus. ¿Por qué? Porque no nos hemos organizado para enfrentarlo. No hay inteligencia sanitaria. Yo vivo acá en Los Olivos, por ejemplo, y yo estoy seguro que ahí en San Juan de Lurigancho la gente no sabe cómo está evolucionando el virus, dónde está, cuáles son los barrios con más densidad de contagiados, dónde están la mayor cantidad de fallecidos, cuáles son las condiciones que propician que eso ocurra en esos lugares, qué cosa lo que habría que hacer, qué estrategia desarrollar de manera participativa entre toda la comunidad. Eso no existe en estos momentos. Como no existe en estos momentos, ¿por qué? Porque hemos destruido todo el tejido social y nos hemos quedado debilitados para enfrentar situaciones de esta naturaleza. O sea, en estos 30 años de políticas como las que hemos tenido en salud, lo que ha hecho es desproteger a los ciudadanos. Estamos expuestos con mucha facilidad a cualquier contingencia, a cualquier epidemia y por lo tanto pagando con vidas problemas que no se han resuelto producto que las autoridades insensibles no plantearon la necesidad de un sistema de salud, un sistema único de salud que se base en el derecho humano a la salud de todas las personas y por lo tanto cubrir las necesidades de todos los ciudadanos. En este momento tenemos uno de los países con más baja inversión en salud, en el PBI apenas llegamos al 4.9%, cuando el promedio latinoamericano es 7 a 8% del PBI. O sea, eso es inaceptable. O sea, estamos realmente en una situación de abandono por parte de las autoridades, pero también un problema de los ciudadanos, que no hemos exigido a los políticos colocar estos temas como prioridad en la agenda, la solución de estos problemas, y ahora lo estamos pagando con muchas vidas humanas. Doctor, si bien es cierto que estamos en un estado de emergencia y se han recortado algunos derechos, la OMS reconoce ahora que no era necesario estar en un estado de confinamiento, o sea, en sus casas encerrados, y ahí también cree que ha habido un exceso de parte del gobierno en ese tema. Hay una situación que se llama en la historia, una desviación que le llamamos nosotros el presentismo. O sea, es fácil juzgar ahora hechos del pasado con conocimientos actuales. En esos momentos no conocíamos qué podía pasar. El problema es que sí se debieron tomar medidas más asertivas. O sea, pero frente a la epidemia, o sea, ni la OMS sabía qué hacer. O sea, no tenía claridad de qué hacer. Acuérdense que las primeras reacciones de nuestros países donde empezó la epidemia, como el caso de Wuhan, China, el caso de Europa, también fue el confinamiento. Nosotros fuimos más radicales en el confinamiento. Pero eso fue una estrategia que se usó en casi todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque era la estrategia que más rápidamente se le podía ocurrir. Evitemos la propagación. El problema es que para lograr que la propagación se concentre, por ejemplo, ¿qué ha pasado? En Europa, después de la primera ola, ellos han tenido entre 6 a 7% de la población contagiada con COVID, contaminada, infectada. Nosotros, después del confinamiento,
después del confinamiento, después de la primera ola, que todavía no termina. Estamos en fase todavía de bajada. Hemos logrado más o menos en Lima, por ejemplo, estaba cerca del 28% de la población contagiada. O sea, nosotros estamos 5 a 6 veces más de población contagiada después de la primera hora. Entonces, en Europa la población expuesta es mayor. En el Perú la población expuesta es cerca del 70%. O sea, la población que puede contraer el virus si nuevamente surgiera la segunda ola. Entonces, es un problema de cómo nosotros hemos enfrentado el problema. Pues, en algunos sitios, como el caso de Iquitos, dicen que el 70% de la población ya fue contagiada del COVID. Y ahí están hablando, aunque todavía está en discusión ese concepto, de la inmunidad de rebaño. O sea, la población ya se habría inmunizado porque ha disminuido enormemente la cantidad de casos. Pero ¿qué pasó en Iquitos? Hubo una verdadera masacre. Murieron muchas personas que no debieron morir por falta de capacidad de respuesta del sistema de salud. Entonces, estamos en una situación de esa naturaleza y lo que hay que ver es cómo se responde de manera adecuada a estas condiciones. Entonces, nosotros estamos, por ejemplo, todavía no lo hemos librado y estamos, probablemente, dicen algunos, el cálculo es que a fines de noviembre y diciembre vamos a tener la segunda ola. Pero vamos a tener la segunda ola si hacemos lo mismo que hacen los europeos también, pues, o sea, entonces, ¿qué cosas hacemos para que no nos pase lo de Europa? Y ahí es muy importante tener muy claro qué vamos a decidir, ¿no? Reactivación económica o salud. Entonces, ese es otro elemento, porque a veces por la reactivación económica a cualquier precio podemos estar poniendo en riesgo la vida de mucha gente. Entonces, ahora una decisión de esa naturaleza tiene impacto en vida de personas y tenemos que tener también muy claro que eso hay que evitarlo. Doctor, ahora vamos ya del tema genérico un poco a lo puntual. Usted como abogado, magíster en salud pública, ¿qué casos resaltantes ha tenido durante la cuarentena que haya tenido que ver? Bueno, nosotros hemos tenido que actuar básicamente en algunos temas, por ejemplo, el acceso a los servicios. ¿Qué ha pasado? Producto de la pandemia, el sistema de salud se covidizó, o sea, todo era COVID nada más y se olvidaron de los pacientes crónicos, pacientes renales, pacientes con diabetes, pacientes hipertensos, o sea, una serie de otras condiciones que se les cerró los establecimientos, no se les entregó las pastillas, la medicación, no se les hizo las consultas de chequeo, no se les tomó la sangre, no se les tomó una serie de pruebas diagnósticas que requerían con la finalidad de ver la evolución de su condición de salud. Y muchos de estos pacientes nosotros hemos hecho algunas acciones para buscar protegerlos, sobre todo haciendo incidencia política para lograr que estas personas puedan recibir algunas atenciones. Muchos de ellos fallecieron producto de este abandono que tuvo el sistema de salud, que nosotros llamamos una especie de daños colaterales, o sea, personas que no debieron morir, que estaban siendo seguidas por el sistema de salud, que debía un seguimiento de su situación, pero que se les abandonó porque todo el sistema de salud se puso en modo COVID y abandonó a estas personas. Entonces, eso es un tema que hemos venido abordando y luego estamos abordando también otros temas que tienen que ver con, por ejemplo, condiciones en los cuales las personas están viviendo ahora el post-COVID, porque a muchos pacientes se les ha logrado salvar la vida del COVID, pero no se les está tratando las secuelas que deja el COVID, como por ejemplo las personas que han sufrido daños en los pulmones tienen insuficiencia respiratoria grave, muchos no pueden caminar, tienen dificultades de respirar y requieren terapias de reentrenamiento para aprender a respirar en esas nuevas condiciones. Los traumas generados, el trauma post-COVID, los problemas de salud mental, los problemas que pueden haber afectado a riñones y otras partes y otros órganos del cuerpo, que no están siendo atendidos de manera adecuada y que nosotros estamos exigiendo que el gobierno haga programas para una atención integral de esas personas, o sea, no las puede dejar abandonadas, y que ellos asuman los costos de esos tratamientos dejados por una epidemia que debió ser atendida de manera adecuada. Bien, doctor. Y claro, siempre ha sido importante ver esos temas porque el tema de la pandemia, el gobierno toma medidas y a veces somos como población, somos vulnerables, ¿no? Ante las actuaciones del gobierno. El problema, por ejemplo, de las clínicas, ¿no? Que cobraban exorbitantemente y no había, digamos, un factor de defensa para que ellos también pudieran tener acceso, ¿no? Al tema de la atención médica.
Hemos estado asesorando a algunos grupos de pacientes en esa línea de buscar de alguna manera que no pueda ser expoliado por la clínica, pues, porque al momento que tú estás en alto grado de necesidad, vas a una clínica y te piden el dinero, tú eres capaz de firmar los pagarés y letra de cambio que sea necesario con tal de salvar la vida de tu esposa, de tu hijo, de tu padre. Y el problema es que muchos de esos costos, en algunos casos se ha llevado a ser costos de 300.000, 500.000 soles el tratamiento. La gente firmó esos documentos. Deberían de alguna manera aceptar esa deuda. Esa deuda es una deuda justa, porque esos 500.000 soles que son de deuda sobre la base de una construcción de precios totalmente arbitraria, aprovechándose de la situación del malestar y el dolor. Mucha gente ha tenido que vender sus casas, sus cosas, pero luego están pagando esas atenciones. Algunos se murieron, sus parientes, y están en esa idea de seguirles cobrando la deuda contraída. Y otros tienen que asumir todos los costos del post-COVID. Entonces, ahí nosotros estamos trabajando en una línea de asesoría a algunos de estos grupos de pacientes con la finalidad de verdad de pagar lo justo, si que habría que pagar algo, ¿no? Pagar lo justo y no dejarlos en la miseria absoluta. No puede ser que el COVID, además de quitarles el empleo, además de quitarles su fuente de ingreso, termine quitándoles todos sus bienes patrimoniales. Doctor, usted participa también en el Foro de Salud, ha sido presidente. ¿Cuál ha sido su participación en este tema de la pandemia, el Foro de Salud? Bueno, Foro de Salud ha estado denunciando permanentemente los problemas que ha tenido la población con respecto a la pandemia y la poca capacidad que ha tenido el Estado para responder de manera adecuada. Es una institución que tiene como objetivo luchar por los derechos de las personas en el campo de la salud, y eso es parte del principio institucional, seguir las políticas públicas y llamar la atención cuando estas políticas públicas no responden a las necesidades de la gente. Bueno, es un tema que estamos todavía, creo que tenemos como para un año más para poder salir del tema de la pandemia, ¿no? Y ojalá pues que la población pueda en su mayoría superar el tema de la crisis de salud. ¿Qué recomendación usted le daría al gobierno sobre la política que debe llevar en este tema de la salud, en lo que queda ya pues prácticamente de la pandemia, ¿no? Bien, lo que nosotros necesitamos es reforzar el sistema de salud, mejorar la capacidad de respuesta, fortalecer el primer nivel de atención, pero sobre todo este es el momento en el cual debemos hacer grandes reformas en el sistema de salud. En los momentos de mayor crisis es donde mayor posibilidades tenemos de hacer reformas. Y en estos momentos acá ya no es una responsabilidad solamente del gobierno, sino del ciudadano. Los ciudadanos tenemos que exigir que se cambie este sistema de salud. Y eso implica que en los próximos decisiones políticas que tomemos con respecto a investir a autoridades, tengamos que estar muy claro de que lo que tenemos que investir a autoridades que nos garanticen de manera efectiva cambios sustantivos en el sistema de salud. O sea, no podemos seguir teniendo un sistema de salud tan deteriorado, tan fragmentado, tan discriminador, excluyente, vulnerador de derechos humanos como el que tenemos. Tenemos que cambiar y transformar este sistema. Esa es una obligación que tenemos todos los ciudadanos, porque en estos momentos eso está en la agenda principal y tenemos que lograr que eso que está en la agenda principal se convierta en una política que de manera efectiva proteja los derechos de todos los ciudadanos. Doctor, ¿usted cree que en el Congreso, los legisladores, en cuanto a la Comisión de Salud, por ejemplo, o en cuanto genéricamente al tema de salud pública, el aporte ha sido positivo? ¿Cómo lo valoraría? Yo creo que en esta etapa lo que hemos tenido más bien son congresos fallidos, congresos que no han tenido claro la agenda de la salud, congresos que más se han dedicado a establecer confrontación con el Poder Ejecutivo, y también hemos tenido un Poder Ejecutivo que no ha enfrentado de manera adecuada estos problemas, sigue manejando el país en el marco de una crisis profunda de régimen político, de crisis económica profunda, y que lo que creemos que está fallando centralmente es la característica del modelo. Hacia dónde se apunta principalmente las políticas. Se apunta a defender los intereses de la gente, a defender los derechos del pueblo,
o se apunta a las políticas a defender el mercantilismo y los grandes negocios. Creo yo que ese es el punto en el cual estamos. O sea, nos apuntamos nosotros política para generar bienestar y mejor salud y mejores derechos para la gente, o apuntalamos política para exclusión como las que tenemos, pagándole grandes intereses a la banca financiera, perjudicando los derechos de los trabajadores, maltratando a los ciudadanos en los sistemas públicos, tanto de educación y salud, no dándoles las coberturas que sean necesarias. Entonces, esos son parte de los dilemas que creo que estamos en esa fase. Tenemos que ir a una reconstrucción nacional. Nosotros estamos saliendo peor que la guerra con Chile. En términos de sociedad estamos devastados. Sino que como estamos nosotros viviendo el momento, no nos damos cuenta y no estamos siendo conscientes. Estamos hablando de más de 70.000 muertos, con la probabilidad de que con la segunda o tercera ola lleguemos a 100.000 muertos. Y estamos hablando es casi 2 estadios nacionales llenos de personas que han fallecido. Estamos hablando de miles, cientos de miles de peruanos que se han quedado dañados producto del COVID. Estamos hablando de economías que han sido destrozadas en el ámbito familiar, personal y en el ámbito colectivo. Estamos hablando que nos va a costar mucho reconstruir esto. Entonces tenemos que armar un gobierno que reconstruya nuestro país. Y ese es un nuevo escenario que felizmente estamos a puertas de un proceso electoral para el cual tenemos que empezar a trabajar. O sea, tenemos que reconstruir el país, pero tenemos que fijar nuevas reglas. No podemos seguir reconstruyendo el país con estas reglas que son las que nos han llevado a este fracaso. Tenemos nuevas reglas, un nuevo país. No podemos seguir viviendo como estamos viviendo, teniendo tantas injusticias. Doctor, y en el tema de salud pública, ¿qué es lo que usted mejoraría o qué aporte daría a la normatividad para que ésta pueda ser un poco más eficiente? Un cambio profundo. Primero, que nadie debe morirse en el país por falta de dinero. Uno de los problemas que tenemos que cambiar es esa regla, que acá en el país la gente se muere por falta de dinero. O sea, entonces, una regla básica. El derecho a la salud implica que acá nadie se muere por falta de dinero. Segundo, que todo el mundo tiene acceso en función de sus necesidades. Entonces, el acceso no es tener seguros, sino tener acceso efectivo. Y la idea es garantizar ese acceso efectivo. Tercero, debemos fortalecer la capacidad de respuesta pública centralmente. Eso implica unificar el sistema de salud público, en el sentido de que no podemos ser tan ineficientes de tener servicios de salud para cada segmento de la sociedad sin lograr una capacidad de respuesta unificada. O sea, ¿qué sentido tiene, por poner un ejemplo, de tener un hospital para militares, otro hospital para policías, otro para aviadores y otro hospital para navales? ¿Cuáles son las diferencias en términos de perfil epidemiológico que tienen los navales, los aviadores, los militares, de los empleados, de los civiles y de lo demás? O sea, eso es inaceptable. Estamos en algunos hospitales, incluso que de la Fuerza Armada o Fuerza Policial, a algunos se le ocurrió decir, tenemos que hacer una diferencia, una cosa es pabellón de oficiales, otra cosa es pabellón de subalternos. O sea, ¿en qué estamos? ¿Qué país estamos construyendo? Que en sí mismo se establece niveles de discriminación, y cuando todos tenemos los mismos problemas, ¿acaso el cáncer del policía es diferente al cáncer del civil o el cáncer del subalterno es diferente al cáncer del oficial? Tenemos que buscar una integración mucho mayor de nuestro país, en lugar de construir mayores barreras de exclusión, construir un país que incluya y que permita que todos nos sintamos iguales. Y entonces esos temas son los temas que lamentablemente están. O sea, ahora, por ejemplo, se hace diferencia. Yo soy asegurado, tengo mayores derechos que el no asegurado. Oiga, eso no es aceptable, eso es discriminatorio. Todos debemos tener los mismos derechos y eso implica reorganizar todo el sistema de salud. Lo otro es que el sistema de salud se recupere la autoridad. O sea, no es posible que los gobernantes tengan que estar, por ejemplo, en estos momentos que hemos tenido frente al COVID, cada gobierno regional por su cuenta, cada gobierno distrital por su cuenta, el gobierno central por su lado, sin lograr ningún nivel de unidad como país para atender el COVID, y cada uno respondiendo con sus fragilidades, su poca eficacia y sin coordinar entre ellos. Y más bien muchas veces hasta peleando entre ellos, como ha pasado con el gobierno de Arequipa, como ha pasado con el gobierno de Lambayeque. Entonces no podemos aceptar una cosa de esa naturaleza. Tenemos que buscar cómo integramos el conjunto del sistema, porque estamos acá frente a un problema de esa característica y frente a todas las pandemias que estamos enfrentando y todos los problemas de salud, tenemos que
tenemos que actuar con un solo puño, no podemos tener tanta fragmentación. Entonces, ese es otro tema que nosotros... Lo otro es mejorar la presión tributaria. Con 14% de presión tributaria es imposible atender todas las necesidades. Entonces, no es posible. Los países europeos tienen una presión tributaria de más de 40%. Brasil tiene una presión tributaria de 37%. Nosotros con 14% de impuestos vamos a poder cubrir todas las necesidades. Inaceptable. Y un punto final es, tenemos que regular el mercado. No podemos dejar en manos de inescrupulosos la decisión de los precios, las tarifas, el acceso a la salud. Y eso es uno de los problemas que nosotros hemos sufrido en esta etapa de la pandemia. O sea, el Estado se ha negado a establecer reglas en el manejo de la salud y ha dejado impunemente a las grandes empresas a manejar los precios a lo que le da la gana, constituyendo incluso ellos monopolio y aprovechándose de la necesidad de la gente. Entonces, todos esos temas tienen que ser resueltos, o sea, tenemos que enfrentar todos esos temas con dignidad, con suficiente capacidad, porque no podemos seguir aceptando que más peruanos se mueran injustamente. Doctor, bueno, prácticamente el tiempo siempre nos persigue. Vamos a tenerlo en otras oportunidades para seguir conversando sobre diferentes temas de salud pública. ¿Y qué mensaje, bueno, para terminar prácticamente, qué mensaje le daría a nuestra audiencia en el tema de salud pública? ¿Qué consejo le daría? Bueno, primero que hay que cuidarse, lavarse las manos, mantener las distancias, pero sobre todo tomar conciencia del reto que tenemos que asumir hacia adelante, que el país tenemos que transformarlo. Si seguimos con un país como el que tenemos, vamos a seguir siendo víctimas de muertes injustas, con personas que no deberían morir, se están muriendo, y creo yo que ahí el dolor que estamos teniendo nosotros en esta etapa muy grave de no poder despedirnos de nuestros muertos incluso, porque ya no podemos acompañarlos ni nada, ese dolor nos dé lecciones que impliquen cambios sustantivos. Entonces, y esos cambios no van a ser hechos por una decisión de los políticos, tienen que ser hechos por una decisión del ciudadano. Si el ciudadano no reclama sus derechos, los políticos no se van a interesar. Y creo que tenemos que generar una gran cruzada a favor del derecho a la salud, del cambio del sistema de salud y a favor del cambio en el país. Espero yo que todos tomemos conciencia y participemos activamente en este reto por cambiar nuestro país. Bien, doctor, le agradecemos esta importante entrevista y estamos coordinando para seguir hablando sobre el tema de salud pública. Muchas gracias. Muy amable y un gusto haber conversado con ustedes y saludos a todos los televidentes de Prensa Libre. Muchas gracias.